Queridos espectadores, hoy vamos a seguir una historia muy emotiva sobre Truong, quien le dio a Tiu y a su madre un regalo inesperado antes de perder la memoria. Ese regalo fue una casa nueva, un símbolo de su amor y sacrificio. Pero, ¿será que Truong podrá recuperar sus recuerdos a tiempo para regresar con Tiu y Dui? Esa pregunta aún no tiene respuesta y tendremos que esperar para saber qué sucederá a continuación. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni un segundo de esta conmovedora historia. Quédense con nosotros y compartan sus sentimientos. Cuando la suave luz del amanecer se filtró a través de las pequeñas ventanas, iluminando el brillante suelo de madera, Tiu estaba sentada en una silla de madera antigua con Dui en sus brazos. Una sensación de paz llenaba el espacio tranquilo de la nueva casa, el lugar al que ahora comenzaban a llamar hogar. Tiu miraba a su hijo con una mirada llena de amor y le preguntó: «Dui, ¿te gusta esta nueva casa?» Dui levantó la vista con los ojos brillando de sorpresa y emoción mientras miraba alrededor de la casa. Después de un momento de silencio, sonrió ampliamente y asintió. «Sí, mamá, me gusta mucho». Tiu sonrió con satisfacción el rostro de una madre feliz al ver la alegría de su hijo. Los dos se quedaron conversando, compartiendo pequeñas historias del día, desde las alegrías sencillas hasta los sueños lejanos. El ambiente en la pequeña habitación estaba lleno de calidez y risas. De repente, en ese momento de quietud, Dui miró a su madre con una mirada curiosa, como si tuviera una pregunta rondando por su cabeza. Dui inclinó la cabeza y con una sorpresa, una pregunta rompió el silencio. «Mamá, ¿cuándo volverá papá Truong de su viaje de negocios?» Tiu se quedó en silencio. Las palabras de su hijo fueron como un cuchillo invisible clavado en su corazón. Cerró los ojos por un momento, sintiendo la confusión en su interior. Ella intentó sonreír, acarició el cabello de Dui y dijo: «Papá Truong volverá pronto, no te preocupes». Pero en ese momento un silencio profundo envolvió a Tiu, una tristeza profunda la invadió. La pregunta sencilla pero sincera de Dui le hizo sentir un nudo en el corazón. Sabía que aunque era una madre fuerte, no podía evitar esos momentos de debilidad, esos momentos de vacío, especialmente cuando pensaba en el hombre que ya no estaba a su lado, ni junto a ella ni a Dui. Después de esos momentos, el espacio en la casa se quedó en silencio. Solo se escuchaba la risa de Dui resonando en el aire, pero también en el corazón de Tiu. Todo parecía calmarse, envuelto en una ligera pero profunda tristeza. Ella miró a Dui y solo pudo sonreír con la esperanza de que todo estaría bien, que Truong regresaría pronto y que su pequeña familia volvería a estar unida como antes. Cuando la cálida luz de la mañana comenzó a brillar a lo lejos, una figura familiar se acercó. Era el albañil, el hombre que había construido esta nueva casa para Tiu y su hijo. Con pasos decididos subió al porche y se quedó mirando la casa terminada con una mirada orgullosa. Tiu se levantó, sus ojos se abrieron de emoción al ver al albañil. Lo invitó a sentarse en la mesa de bambú en el porche donde la luz cálida iluminaba las hojas de los árboles, creando un ambiente tranquilo. Ella le sirvió agua tratando de mantener la calma, aunque por dentro se sentía completamente confundida. «Señor, ¿cuánto costó esta casa? Déjeme pagarle un poco», preguntó Tiu con voz suave, algo preocupada. El albañil la miró con ojos bondadosos, comprendiendo la situación de su familia. Sonrió y respondió: «No se preocupe, el señor Truong ya pagó todo el costo de la casa hace tiempo. Él se encargó de todo antes de irse de viaje». Las palabras del albañil fueron un golpe para Tiu. Se quedó paralizada, su corazón parecía destrozado. No podía creer que Truong había preparado todo para ella y Dui antes de irse, aunque no le había dicho nada. Un sentimiento de ahogo la invadió, como si una parte de ella se rompiera, llena de emociones que no podía prever.
Truong, la persona a la que siempre había querido, había pensado en ella y en su hijo. Ella permaneció en silencio sin palabras. Tiu respiró profundamente tratando de controlar sus emociones. Miró al albañil y sintió que su corazón se llenaba de gratitud. Muchísimas gracias. Él construyó esta casa. Nos dio un lugar para vivir, un lugar para empezar de nuevo. Gracias por todo, dijo Tiu. El albañil asintió y sonrió. No hay de qué, es mi trabajo. Me alegra ver la casa terminada y saber que tú y tu hijo vivirán aquí. Espero que esta casa traiga felicidad a toda la familia. Tiu se sintió reconfortada. Se levantó y tomó la mano del albañil como una forma de expresar su profundo agradecimiento. Luego el albañil se levantó, hizo una reverencia a Tiu y Dui y se fue. Sus pasos se fueron desvaneciendo, pero en el corazón de Tiu todo seguía resonando en ese momento lleno de emociones. Miró la casa nueva como un sueño que nunca se había atrevido a imaginar. Una sensación de paz y calidez se extendió en su alma. A su lado estaba Dui, su querido hijo. Y aunque el futuro aún traía muchas dificultades, al menos hoy Tiu se sentía tranquila y comprendía más que nunca que Truong, aunque estuviera lejos, siempre pensaba en ella y en Dui. Después de que el albañil se fue, Tiu miró alrededor de la casa, sus ojos llenos de emoción. Con suavidad colocó su mano sobre el hombro de Dui y juntos comenzaron a ordenar todo, preparándose para los nuevos días que comenzarían allí. Dui corría de un lado a otro, sus manitas empujaban una silla de madera. Sus ojos brillaban de entusiasmo. Tiu sonrió al ver a su hijo. Las sonrisas despreocupadas de los niños siempre la hacían sentirse más ligera. «Mamá, te voy a ayudar», exclamó Dui sonriendo radiante. «Sí, ayúdame a ordenar la mesa», respondió Tiu con dulzura, acariciando el cabello de su hijo. Los dos comenzaron a organizar las mantas almohadas y a poner cada objeto en su lugar paso a paso, convirtiendo la casa en un espacio más acogedor. Tiu eligió un rincón cerca de la ventana donde colocó su mesa de bambú favorita, un lugar donde cada mañana podría sentarse a tomar té y mirar el pequeño jardín fuera del patio. Dui corrió hacia ella y empezó a regar las macetas que su madre había colocado sobre la mesa. Mamá, dijiste que debía cuidar las plantas. Las voy a cuidar muy bien por ti». Tiu no miró a Dui, pero en su corazón se llenó de alegría al ver a su hijo ayudándola tan espontáneamente. Se acercó, se agachó junto a él y suavemente acarició su cabello. «Sé que vas a cuidar muy bien las plantas para que nuestra casa siempre esté fresca y llena de vida». «Gracias, mamá». Dui sonrió brillantemente y continuó con las pequeñas tareas que su madre le había encargado. Madre e hijo siguieron organizando todo, creando un espacio lleno de amor y cuidado. Después de un rato, todo estaba en su lugar. Tiu se sentó mirando alrededor de la casa, que ahora estaba casi completa, no solo materialmente, sino también en el sentido de sentirse un verdadero hogar. Dui corrió hacia ella y la abrazó. Sus ojos brillaban de felicidad. «Mamá, ¿no es hermosa esta casa?», Dui preguntó ingenuamente. «Es muy hermosa, hijo, nuestra casa es preciosa. Mamá y yo seremos muy felices aquí, ¿verdad?». Tiu abrazó fuerte a su hijo, sintiendo paz en su corazón. Los dos permanecieron en silencio un momento. Solo se escuchaba el canto de los pájaros en el jardín y la suave brisa entrando por la ventana. Tiu sentía que esta casa no solo era un lugar donde vivir, sino también un refugio, un lugar donde el amor entre madre e hijo se cultivaba día a día. Y sin importar lo que la vida les trajera a esta casa, siempre sería el lugar al que ella y Dui regresarían, un lugar lleno de esperanza y sueños. En un lugar lejano, en una habitación tranquila donde la tenue luz de la mañana apenas se filtraba por la rendija de la ventana, Truong estaba sentado solo en silencio.
Sus ojos miraban al vacío donde los recuerdos difusos seguían atormentando su mente. Los fragmentos del pasado lo perseguían como si hubiera algo inconcluso, una historia que no se había terminado. Las largas noches de insomnio, los sueños lo regresaban una y otra vez a los recuerdos de una chica con una sonrisa suave y unos ojos cálidos junto a un niño pequeño que le tomaba la mano. El nombre de Tiu era como una llamada suave pero clara, algo que no podía olvidar. Cada noche Truong soñaba con ellos, la chica con los ojos profundos como si contuviera un mundo entero de amor. Y el niño Dui, aunque nunca lo había visto, sentía una conexión tan fuerte como si fuera su propio hijo. Cada vez que caía en el sueño, sus imágenes se volvían más claras hasta el punto de sentir que algo o alguien lo estaba arrastrando hacia ellos. La madre adoptiva de Truong había estado a su lado muchas veces contándole sobre un pasado que él había olvidado por completo. Ella le contaba que había sido ella quien lo salvó cuando recibió un disparo durante una persecución. Lo llevó a su casa, lo cuidó, lo crió durante mucho tiempo, ayudándolo a recuperarse tanto física como mentalmente. Los detalles de la historia aún estaban difusos en la mente de Truong, pero había algo en su corazón que comenzaba a despertar. Aunque no entendía por qué los sueños sobre Tiu y Dui se volvían cada vez más claros y intensos, no podía negar que había algo muy importante en esos sueños, como si alguna vez hubiera tenido una familia, un amor que ahora debía recuperar. Las largas noches sin dormir lo veían revolviéndose en la cama, los ojos abiertos, mirando la oscuridad con el corazón lleno de preguntas sin respuesta. La imagen de Dui aparecía en su mente como recuerdos olvidados que debía recuperar. Recordaba la sensación cálida de estar con Tiu, los momentos dulces, su sonrisa, las palabras suaves que había escuchado de ella. ¿Cómo podía olvidar a la chica que lo amó con todo su corazón? ¿Cómo podía olvidar al niño su hijo, aunque nunca lo hubiera conocido, pero con el cual sentía una conexión profunda? Todos esos recuerdos lo perseguían como un recordatorio constante de lo que había perdido. Se preguntaba si Tiu y Dui todavía lo recordaban. ¿Estaban esperando su regreso? Esa pregunta lo atormentaba, creando un dolor que no podía disipar. Y luego un día, cuando la luz del amanecer comenzó a iluminar la habitación, Truong se levantó. Sus ojos brillaron. Una nueva determinación comenzó a formarse en su corazón. Ya no podía quedarse quieto. Los recuerdos habían vuelto y su corazón no podía ignorarlos. Debía regresar con Tiu y Dui. Debía encontrar a la chica que amaba. Debía protegerlos como las promesas que aún no podía cumplir. Había pasado demasiado tiempo viviendo en la oscuridad de los recuerdos olvidados, pero ahora sabía que no podía seguir así. Truong se levantó rápidamente, empacó lo necesario y salió de la habitación que conocía tan bien. Aunque aún tenía algunas dudas, sabía que este era el camino que debía seguir. Nada podría detenerlo. Ahora debía regresar. Debía encontrar a Tiu y Dui, no solo para responder las preguntas en su corazón, sino también para construir un futuro con ellos, aunque tuviera que enfrentar muchos desafíos. Condujo preparándose para el largo viaje hacia la casa que alguna vez llamó casa, el lugar donde Tiu y Dui lo esperaban, el lugar donde el amor y la familia lo esperaban. Con cada kilómetro que pasaba, los recuerdos difusos en su mente se volvían más claros, como si cada paso lo acercara a su meta final. Truong sentía que aunque tuviera que enfrentar muchas dificultades, no se rendiría. Tenía que recuperar a su familia, reunirse con Tiu y Dui, porque ese era el lugar al que realmente pertenecía. Cuando el coche de Truong giró hacia el camino de Tierra Roja, los árboles pasaban rápidamente como una pintura borrosa en la bruma de la mañana. No sabía cuánto tiempo llevaba conduciendo. Pero cuanto más se acercaba al destino, más rápido latía su corazón.
Cada momento los sueños sobre Tiu y Dui, que antes solo eran imágenes borrosas, ahora se convertían en piezas completas de su memoria. Cuanto más cerca estaba de ese lugar, más sentía el vínculo que nunca había olvidado, aunque a veces pensaba que lo había perdido todo. El viaje de Truong no sería fácil, pero sabía que al final encontraría a su familia, porque los recuerdos habían sido despertados, y su corazón ahora estaba guiado por el amor y la determinación. Truong condujo por el pequeño camino que llevaba a su nueva casa, sintiendo que todo a su alrededor le resultaba familiar. Los campos, las casas sencillas y finalmente la casa que alguna vez llamó hogar. La pequeña casa simple y acogedora estaba frente a él. Su corazón latía con emoción como si cada ladrillo, cada pared de esa casa estuviera vinculada a recuerdos valiosos. Detuvo el coche justo frente a la puerta. Salió lentamente. El sonido del motor se apagó y el silencio llenó el aire. Solo se oían los pájaros cantando a lo lejos y luego los vio. Tiu y Dui estaban trabajando en el jardín bajo la suave luz de la mañana. Tiu se agachó con una pala en la mano cuidando el pequeño jardín que ella y Dui habían cultivado durante todo este tiempo. Dui estaba al lado ayudando a su madre a voltear la tierra, aunque sus pequeñas manos aún no podían trabajar como las de ella. Pero su mirada llena de dedicación y amor hizo que Truong lo sintiera todo. Era una escena hermosa, llena de paz y felicidad, el lugar al que había deseado regresar. Truong se quedó allí mirándolos en silencio por un momento, su corazón lleno de emoción. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que vio momentos tan sencillos y cálidos como esos? Ni siquiera se atrevía a creer lo que veía. Pero todo lo que tenía frente a él era real hasta el más mínimo detalle. Finalmente ya no pudo soportarlo más. Truong respiró hondo y gritó fuerte, «Tiu Dui». Su voz resonó en el aire tranquilo, llena de anhelo y profundo amor. Hai người ngồi đó thật lâu vắt mi giữa bàn đá mũi lạnh sưởi mình lại mà chẳng ai đâu đến, chỉ còn lại tiếng gió rít và vườn tiếng côn trùng rả rích và một câu hỏi. Đêm ấy hai người bên nhau mình đã lựa chọn của Uzi là yêu hay trách nhiệm, từ chưa có đủ căn đảm để cô đã không